Continuamos con esta segunda parte de Amigos, segundo bloque de la segunda hora del programa, y vamos a recibir a nuestro compañero Cristóbal Linero. Él todos los viernes nos presenta la sección Estudios Vida. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor muy bien, un poco con temor y temblor, de verdad. Agradecemos, como siempre, que nos acompañes, gracias por presentarnos estos minutos y adelante con esta sección de Estudios Vida. Pues muy bien, José, entonces comienzo. Señor Jesús, te amamos. En esta mañana, Señor, danos tú una palabra clara, una palabra definida, una palabra de aliento y de consuelo. Qué maravilloso de que hoy podemos tener este Cristo dentro de nosotros, el cual nos cuida con ternura, el cual realmente nos da palabra de aliento y nos cuida, igual como cuidaron a los hermanos del Antiguo Testamento y realmente y del Nuevo Testamento, y aún ahora también el Señor nos da palabras ricas y de advertencia. Estamos en este tema de David, realmente de verdad un tema difícil, pero qué maravilloso de que podemos tener esta advertencia santa. Y en el Antiguo Testamento estaba leyendo unos versículos y dice así, dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron, dice, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, dice, y la roca era Cristo. Qué maravilloso de que Cristo es la realidad de todo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver que es Cristo y la Iglesia realmente, ¿no? Esto estoy leyendo aquí en el capítulo 10 de Primera de Corintios, el 6, dice, y estas cosas sucedieron, dice, y para darnos ejemplo para nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas, dice, como ellos codiciaron. Dice, como algunos de ellos también dice que murmuraron y perecieron por el destructor. Y el 11 dice, y estas cosas acontecieron en figura. Daros cuenta que esto es en figura, pero que ahora Dios nos está hablando como la realidad. Cristo, el Espíritu vivificante, hoy morando dentro de nosotros. Dice que todas estas cosas acontecieron en figura, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Y el 12 es un versículo muy animante, el 12 y el 13. Dice así, el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Qué maravilloso de que nosotros necesitamos estar firmes y confiando en el Señor. Y el 13 nos advierte el apóstol Pablo y nos alienta y nos anima a que permanezcamos en el Espíritu de esta manera, porque dice, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no ha sido humana, dice, pero fiel es Dios, dice que no os dejará ser tentado más de lo que podáis, sino que también dará juntamente con la tentación la salida, para que nosotros podamos soportar. ¿No es maravilloso esto? Sabe que el que venció, el que fue tentado en todo, hoy está dentro de nosotros, y Él venció al enemigo, Él venció a la carne, Él venció al mundo, Él venció todo lo negativo, y este vencedor hoy está en nosotros. Así que nosotros hoy podemos ser más que vencedores en Cristo. Aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, pero leo aquí unos versículos en 2 de Samuel 11, dice así, en la mañana dice que David escribió una carta a Joab por medio de Urías. Estuve explicando la semana pasada cómo al ver de que la mujer de Urías se había quedado en estado, embarazada, David mandó a traer a su marido para cubrir ese pecado en un sentido y que se acostara el marido con la mujer y después. Pero todo esto no aconteció porque Urías era un hombre fiel, era un soldado que realmente
pensando de que todos sus compañeros estaban al descubierto y todo él no era capaz de entrar en su casa. Así que David tomó esta tragedia y dice que escribió una carta a Joab y envió por medio de Urías, y escribió en la carta diciendo, poné a Urías enfrente, lo más recio, dice aquí, en lo más duro de la batalla, y retiraos de él para que sea herido, y muera. Así que cuando Boaz, sitió la ciudad, puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los hombres valientes. Y el 17 dice, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab y cayeron algunos del pueblo de entre los siervos de David. Y murió también Urías, el heteo. ¿Os dais cuenta qué terrible es caer en el pecado, de caer en la desobediencia? Por eso, hermano, estos son advertencias, no amenazables para nosotros, sino advertencia santa, para que nosotros no codiciemos, no hagamos nada extraño, porque eso es terrible ante realmente los ojos del Señor. Dice la letra A, dice que después de que todos los enemigos de Israel fueron subyugados y David fue exaltado como rey en Israel, dice que David cometió grandes pecados cuando se encontraba en una situación, escucha esta palabra, apacible. Digamos, apacible quiere decir que estaba desocupado. Queridos hermanos, nosotros necesitamos estar siempre a la brecha. El Señor Jesús es nuestro modelo. Él decía, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Él incluso de día y de noche, muy oscuro, Él estaba en el monte orando. Muy de mañana, Él se levantaba y bajaba de la montaña. ¿Qué quiere decir esto? Él estaba totalmente ocupado, porque Él no tenía otro deseo sino hacer la voluntad del Padre. Entonces, dice que él estaba en una situación apacible y esto entra el adulterio y el homicidio. Esto indica, dice que siempre que nosotros estamos tranquilos, en una situación apacible, fácilmente nos dejamos de seducir para dar rienda suelta a nuestra carne. Y eso lo podemos comprobar y lo hemos experimentado muchas veces. Necesitamos ser miembros activos realmente en Cristo. Y dice aquí otros versículos, dice, a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la apacentar, dice que David, dice que envió, y con él a sus siervos y a todos Israel, y destruyeron a los hijos de Amón. Pero David, escucha esto, pero David se quedó en Jerusalén, manda a todo a la batalla y cuando realmente, ¿quién era el que encabezaba siempre con los 12 apóstoles? Ahí estaba el Señor, todos le seguían, Él era el primero que estaba ahí en la batalla. Así que, queridos hermanos, nosotros no podemos quedarnos. Y el 2 dice, y un día, escucha esta palabra, y un día al caer la tarde, dice que al caer la tarde, quiere decir que durmió la siesta, muy tranquilo mientras que sus hombres estaban allí en la batalla. Dice, David se levantó de su cama, y escucha lo que dice, y él se paseaba en el terrado de la casa del rey. Y dice que allí dando vueltas, distraído, seguro pensando no en la batalla, sino que vio desde el terrado a una mujer que se bañaba, y la mujer dice que era de hermoso aspecto. Y salió David, inquirió por la mujer, y dice que mandó a traerla. Queridos hermanos, oh Señor Jesús, por eso necesitamos ser ocupados. Y cuando la mujer de Urías vio que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y dice el 11:27, y pasado el luto, David envió y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David, dice que había hecho David, dice que le desagradó a Jehová. Le desagradó a Jehová, puesto que Cristo dice que padeció en la carne. Este versículo está en Primera de Pedro, y dice así, puesto que Cristo ha padecido en la carne, dice, vosotros también almaos del mismo sentir, pues el que ha padecido en la carne, dice, ha terminado con el pecado.
Por eso necesitamos permanecer en este Cristo rico, viviente, y Él es el que nos va a realmente sacar de toda situación. El pecado de David dice que fue resultado de dejarse llevar por los deseos de los ojos y los deseos de la carne. David, abusando de los poderes del reinado que le concedió, él dice que realmente hizo adulterio. Dice el adulterio, escucho, deliberadamente mediante robo. ¿Qué quiere decir esto? Robó, digamos, la mujer de Urías. Señor Jesús, qué maravilloso de que hoy en esta advertencia nosotros podamos ser esas personas que estamos viviendo, que estamos esperando y disfrutando de este Señor que nos guía cada día. Dice aquí, después de cometer tal acto, dice que David intentó cubrir, iniquidad, montando una falsa. Y finalmente él asesinó a Urías, y era un fiel siervo, conspirando para ello con Boaz, a fin de tomar la esposa de Urías. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Oh, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que hoy tenemos esta palabra viviente, donde nosotros podemos ser advertidos. Dice que en la mañana David le escribió una carta a Joab y le envió por mano de Urías. Señor Jesús, y dice que escribió en la carta diciendo: poné a Urías frente, lo más recio. Ya lo hemos leído aquí anteriormente, ¿no? Dice otro punto, dice: ¿por qué pues menospreciaste, la palabra de Jehová haciendo lo malo de sus ojos? A Urías el Eteo le dijo el profeta a David, y lo heriste con espada, y tomaste por mujer a él, y lo mataste con la espada, con los de los hijos de Amón. Señor Jesús. Hay aquí otro punto, dice, con su único pecado, David dice que quebrantó los 5 últimos mandamientos, de los 10 mandamientos, los 5. Dice que su pecado fue un gran insulto y ofensa, y dice a Dios, y dice que casi, no, menos mal que no fue todo, porque él se arrepintió, dice, y casi anuló todos los logros del pasado. Señor Jesús. Por eso en Éxodo 20 dice así: no matarás, y él realmente quebrantó ese mandamiento. El 14 dice: no cometerá adulterio, quebrantó. Dice: no hurtará el otro. Dice: no testificará contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciará, la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni de su siervo, ni de su sierva, ni de su buey, ni de su asno, ni de ganada que pertenezca a tu siervo. Así que conformémonos con lo que el Señor nos da y gocémonos y veamos que todo eso es de la bendición de Dios. Señor Jesús, dice que David, por ser un hombre conforme al corazón de Dios, dice que le proporcionó a Dios la oportunidad de dar inicio a una era del reinado con mira al establecimiento del reino de Dios para el Cristo venidero, pero él fracasó al dar rienda suelta a las concupiscencias de la carne. Señor Jesús, en este asunto David dice que fue muy irresponsable. Terrible que realmente el Señor nos diga: eres un irresponsable. Hermano, nosotros necesitamos ser esos modelos, esos ejemplos para todos los que nos rodean. Y nosotros, hermanos, hermanas, que estemos sirviendo en la vida de la iglesia, todos debemos ser aquellos miembros activos sirviendo. Tenemos que mirar el testimonio del Señor. Dice que fue irresponsable y sacrificó los logros tan elevados que él obtuvo en sus logros espirituales de Dios. Dice que todas estas cosas debería de servirnos nosotros de advertencia para nosotros, Señor Jesús. Y Saúl mismo, hay un versículo aquí que Dios le dijo a Saúl, y ahora tu reino, no perdurará. Jehová se ha buscado a un varón, escucha, conforme a su corazón, a quienes Jehová ha designado ser príncipe
sobre su pueblo, y ese era David. Así que incluso Dios quitó del medio a Saúl y puso a David, cuando David no era capaz ni de realmente de hablar ni una palabra en contra del ungido de Jehová. Mira lo que él está desocupado, él está distraído, él está realmente apartado del propósito y del plan de Dios. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que buscar ser viviente y activo, porque en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Nosotros estamos incorporados dentro de esa vid verdadera. Nosotros éramos como una rama seca, donde no había nada, ni vida ni había nada, pero nosotros fuimos injertados en el buen árbol. Y hoy nosotros estamos en esa vid verdadera, dice, y vosotros sois los pámpanos. Si tú miras una vid, no hay diferencia entre el tronco y la rama y el fruto. Todo realmente es la vid. Hoy nosotros estamos en esa vid verdadera. Maravilloso. Dice, y vosotros sois los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí y yo en él, dice, este llevará mucho fruto. Pero separado de mí, distraído de mis asuntos, ajeno a mi propósito, a mi mover, dice, nada haréis. Así que nosotros somos esos pámpanos que necesitamos estar dentro de la vid para que esa savia pueda dar fruto a través de cada uno de nosotros. Sin que, hermanos y hermanas, que el Señor realmente nos toque con esta palabra y realmente Él sea un ánimo y un aliento para nosotros y podamos estar involucrados en los negocios de nuestro Padre. Pues nada, muchas gracias, José, por permitirme compartir esta palabra, como siempre te digo, porque es un privilegio el poder compartir estas inescrutables riquezas de nuestro amado Jesús. Sin que hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite, pues estaremos aquí con vosotros otra vez de nuevo. Gracias, José. Amén.